Buenos días, buenas tardes, compañeros de la honorífica. Vamos a continuar hoy con el siguiente tema. Se llama congruencia y semejanza. Dentro del primer subtema que vamos a ver hoy, se llama criterios de congruencia en triángulos. Pueden ver que el símbolo de congruencia sería como un signo de igual y luego una curvita en la parte de arriba. Eso significa que sería lo mismo, ¿sí? Para poder iniciar con lo que viene siendo la clase, vamos a ver qué son los criterios de congruencia en triángulos. Dice que los triángulos congruentes son los que tienen igual forma y tamaño. Si dos triángulos son congruentes, sus lados y ángulos correspondientes son iguales. Y luego el símbolo de congruencia que ustedes ya conocen, ¿sí? Vamos a leer, en el caso del primer criterio de congruencia, dice que si los triángulos se sobreponen para saber si son congruentes o no, vamos a ver el primer criterio, que sería el criterio lado, ángulo, lado, ¿sí? Dice, si un triángulo tiene dos lados y el ángulo comprendido entre ellos congruentes a los elementos correspondientes de otro, entonces son congruentes. Vamos a determinar el segundo criterio, que dice criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Dice, dos triángulos son congruentes si dos de sus ángulos congruentes adyacentes a un lado congruente son congruentes, ¿sí? Y el tercero dice criterio LLL, lado, lado, lado. Dice, si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente congruentes, entonces son congruentes. Bien, para entender ese tipo de tema, que es un tema muy sencillo, solamente es fijarse qué tipo de criterio es de los tres y ponerle, se fijan aquí en el pizarrón, tengo 6 tipos de triángulos o 6 triángulos. Solamente es ver qué tipo de criterio es. Vamos a analizar el primero, ¿sí? El triángulo A. Vamos a poner el triángulo A. El triángulo sería triángulo ABC. Acuérdense que se expresan con letras mayúsculas. Tiene 30, tiene 60 y tiene 1.1, ¿sí? Ese sería el criterio lado, ángulo, lado. O sea, lado, ángulo, lado, ¿sí? Que ese sería, se fijan, es el criterio número 1. Entonces, si analizamos el triángulo A, vamos a poner el triángulo A, es congruente, vamos a ponerle así, congruente a cuál triángulo. Se fijan ustedes, analizamos cuál triángulo sería, vemos que el triángulo E, entonces vamos a poner el triángulo D, E y F, ¿sí? Que sería el triángulo E. Ese sería con el criterio, aquí lo voy a ponerle, criterio LAL, que sería el triángulo E es congruente al triángulo A, ¿sí? Con el primer criterio, que sería bien sencillo de poder ubicar, de acuerdo a sus criterios, lado, ángulo, lado, ¿sí? Vamos con el criterio A, ángulo, lado, ángulo. Entonces vamos a poner ángulo, lado, ángulo. Vamos a poner cuál tipo de triángulo sería. Vamos a ubicar primero el ángulo, sería, vamos a poner el triángulo F o el triángulo, vamos a ponerle JHI, ¿sí? Congruente. ¿A cuál sería congruente? Sería ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Sería ángulo, lado, ángulo. El F, ¿a cuál sería? Serían 40 y 70, ¿se fijan ustedes? Sería al ángulo C, que sería ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces sería al triángulo C, que sería, en la secuencia sería el triángulo MNO, ¿sí? Ese sería el criterio, el segundo criterio, A, ángulo, lado, ángulo. ¿Se fijan? Entonces sería este es igual a este. Y quedamos que el A, es igual al E, ¿verdad? Que sería este, ¿sí? Ahora vamos con los que nos quedan. Vamos con el siguiente criterio, criterio LLL. Vamos con el triángulo, lado, criterio lado, 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 ¿sí? Entonces sería el triángulo D, congruente, que vamos a ponerle triángulo X, Y, Z, congruente al triángulo B, ¿de acuerdo? Se fijan que serían los tres lados, entonces sería, aquí sería triángulo B y el triángulo sería el triángulo PQR,
¿sí? Y ese sería el criterio número 3, ¿de acuerdo? Bien, aquí voy a señalar, el criterio 1 sería este, el criterio 2 sería este, y el criterio 3 sería este, ¿de acuerdo? Bien, así es como vamos a manejar este tipo de tema. Solamente es ubicar qué tipo de criterio es para poder determinar mediante su criterio de congruencia en los triángulos cuál sería, ¿sí? Bien, este sería el primer subtema que vamos a manejar. Ahora vamos a ver el segundo subtema, que sería el teorema de Tales, ¿sí? Este teorema me dice si varias paralelas son cortadas por dos secantes, los segmentos determinados en una secante son proporcionales a los determinados en la otra, ¿sí? Para ello, pues obviamente vamos a borrar los criterios y vamos a ver el teorema de Tales, que sería el segundo subtema de lo que corresponde a la semana número 5, ¿sí? Vamos a trazar, aquí vamos a trazar, ¿se fijan? Voy a trazar varias paralelas, ¿de acuerdo? Entonces sería, vamos a poner para que se pueda determinar, ¿sí? Aquí sería, bien, vamos a trazar estas líneas, esta línea, se fijan, estas líneas se refiere que son líneas paralelas. Muy bien, a estas líneas voy a trazar dos rectas secantes. Esta sería una secante, acuérdense, y esta sería otra secante, ¿vale? Esto voy a llamar A, B, C, D y F. D y E. Vamos a B, C, D y E. Entonces aquí voy a poner A, B, C, D y E. Vamos a ponerle, son rectas paralelas. Aquí va a poner teorema de Tales, ¿sí? Bien, aquí ese puntito lo voy a llamar A mayúscula, este puntito B, este puntito C, este puntito D y este puntito E, ¿sí? Acá voy a ponerle A', aquí voy a ponerle B', C', D' y E', ¿sí? Bien, me está diciendo, para que ustedes más o menos lo ubiquen, cómo vamos a determinar esto. Me dice que lo que yo tengo de un lado, de una recta, ¿sí? Lo voy a manejar en la otra, en forma proporcional, y en este caso que estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a manejarlo. Lo que yo manejo es que dice la distancia de AB, esta distancia va a ser proporcional a B', y esta es igual, si yo pongo BC es proporcional a B', C', ¿sí? Y este es igual a CD entre C', D', y ese es igual a DE es a D', E', ¿sí? Ahora, si yo quisiera de AC, también sería lo mismo, de AC es proporcional a C', ¿sí? También, si yo quisiera, por ejemplo, de AE, vamos a poner de AE, es proporcional a A', E', ¿sí? Este sería lo que corresponde al teorema de Tales.
Basta que si yo, por ejemplo, mido esto de aquí, si vale, vamos a poner 1.1, acá obviamente me va a salir 1, ¿sí? Aquí sería 1. Y luego, de aquí a aquí, me va a salir 2.2 y acá me va a salir, sería 1. Entonces sería, hagan de cuenta, 1.1 entre 1 y acá me va a salir 2.2 entre 2 y va, a la hora de la hora va a salir lo mismo, ¿sí? En distancia. ¿De acuerdo? Bien, ese sería lo que es el teorema de Tales. Yo voy a determinar la S y la R. S y R son rectas secantes. Entonces, para la comprensión, ¿de acuerdo? Es muy sencillo interpretar el teorema de Tales, en la cual la distancia de aquí a aquí, si van a suponer que aquí yo diga, midió 4.4, por ejemplo, 4.4, ¿sí? 4.4 y de aquí a aquí sería 4. Entonces sería, esto me va a proporcionar lo mismo. Entonces sería, hagan de cuenta, 1.1. En proporción sería lo mismo, ¿sí? Este teorema de Tales también me dice como, hagan de cuenta, como teorema básico de proporcionalidad, dice, toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo determina un triángulo semejante al lado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a determinar, si por ejemplo, yo trazo un triángulo, vamos a determinar así, trazo un triángulo, hagan de cuenta que sería, sería un triángulo pequeño, para que se pueda ver, ¿sí? Si yo trazo una línea paralela, por ejemplo, al lado AC, así, vamos a poner, esta distancia de aquí a aquí, vamos a ponerle MN, se forma un triángulo semejante. O sea, hagan de cuenta que aquí el triángulo, vamos a poner el triángulo ABC es semejante al triángulo MBN. En ese sentido, este triángulo, ¿sí? Que sería aquí, es semejante a este. Entonces, hagan de cuenta, tiene la misma forma, pero diferente tamaño. A eso corresponde lo que viene siendo el teorema de Tales, ¿sí? Que sería lo que es el teorema básico de proporcionalidad en cuestión de esto, ¿sí? Bien. Vamos a hacer un ejemplo en el cual se pueda entender mejor este tipo de teorema, ¿sí? Vamos a borrar. Para que quede mejor entendido. Este va a ser A, B y C, ¿sí? Y aquí voy a trazar una paralela al lado AB para que vean más o menos cómo sería esto, ¿sí? Esto sería mi teorema básico. Aquí le voy a poner MN, igual como la explicación, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, lo primero que yo les diría, hagan de cuenta que son mis líneas AB y MN son paralelas. Y si aquí voy prolongo para acá y prolongo para acá, sería una secante, y prolongo para acá y prolongo para acá, sería mi otra secante que tengo ahí. Voy a determinar cuánto vale, a ver si es cierto de acuerdo al teorema de Tales. Me dice que MC, ¿sí? MC entre CN es igual, voy a ponerle MA es igual a N
ANB, ¿sí? Yo voy a determinar lo que vale MN. MN en mi medición sería, vamos a poner en forma aproximada 27, vamos a ponerle 27 o 2.7 centímetros, más o menos en forma aproximada, ¿de acuerdo? Bien, más o menos 27 o 27, poquito menos de 27. Este va a ser entre CN, de aquí a aquí sería 29.5. Vamos a ponerle 30 o 3. ¿Sí? Más o menos. Entonces aquí sería 3, aquí sería 2.7. La distancia de MA, que no voy a medirlo, aquí sería 12, vamos a ponerle o 1.2, ¿sí? Y aquí le voy a poner X, no sé cuánto vale. Entonces se fijan ahí, en base a una regla de 3, sería multiplico 1.2 por 3 entre 2.7. ¿Sí? Esto sería en una medición de cálculo analítico. Esto sería 1.2 por 3, 3.6 entre 2.7. El resultado dice que es 1.33. Esto sería 1.33. ¿Sí? Si aquí analizamos 1.33, ¿sí? Poquito, correcto. Tirando casi a 1.4, que sería correcto, ¿sí? Entonces, aquí en forma aproximada, se fijan ustedes, si yo divido 2.7 entre 3, me sale 0.9, más o menos la proporción, ¿sí? Y del otro, si yo divido 1.2 entre 1.33, me sale 0.9, más o menos. Entonces, esto me está indicando que sería más o menos en forma, de acuerdo al teorema de Tales, sería correcto, ¿de acuerdo? Bien, por ahí viene un ejemplo más o menos similar a este, en la cual hay que calcular ese tipo de medición. Yo creo que aquí hay que hacerlo mediante una regla de 3, ¿sí? Que sería lo más lógico contestarlo, ¿sí? Por ahí terminamos ya la sesión número 1 de la primera clase, que es una clase corta, en la cual estamos viendo primero los criterios de congruencia en triángulos y como segundo subtema lo que es el teorema de Tales, en caso concreto lo que es el teorema básico de proporcionalidad. Entonces ese sería el primer tema de hoy, de la semana número 6.